nuevamente a la clase de Historia de México, tercer grado. El día de hoy continuaremos aprendiendo sobre el siglo XIX mexicano. Haremos un recorrido por el pasado para identificar conceptos clave que contribuyen a explicar los principales hechos y procesos históricos ocurridos durante esta centuria. Iniciemos retomando lo que ya sabes sobre la historia de México en el siglo XIX. Piensa en los hechos y procesos históricos sobre los que has aprendido hasta ahora, especialmente en las palabras o conceptos clave que los definen o explican. En el cuaderno, anota los hechos y procesos históricos que recordaste. Destaca de alguna manera los conceptos que consideres clave de cada uno. Con base en tus apuntes, responde las preguntas. Guarda tus respuestas porque las revisaremos al finalizar la clase. ¿Qué palabras o conceptos son clave para comprender la historia de México en el siglo XIX? ¿Cómo utilizamos estos conceptos para explicar los cambios y permanencias en este periodo? ¿De qué manera estos conceptos explican el México actual? Durante el siglo XIX en México ocurrieron una serie de hechos y procesos históricos que causaron profundas transformaciones en el país y marcaron su historia. Comprender estas transformaciones y explicarlas a partir de los procesos históricos requiere del uso de diversos conceptos, muchos de los cuales fueron creados y difundidos en el propio periodo que estamos estudiando. Detengámonos un momento para reflexionar sobre el uso de conceptos para explicar y comprender la historia. Seguramente has escuchado de varios de ellos, como el de independencia. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Procedemos a explicar los conceptos clave de la historia de México a lo largo del siglo XIX. Anota en tu cuaderno las ideas principales y piensa cómo se utilizan para explicar los hechos y procesos históricos. Iniciemos. Los conceptos clave sobre lo que vamos a aprender en esta clase son independencia, soberanía, constitución, intervención, imperio y república. ¿Cuáles de ellos habías escuchado y en qué contexto? Al escuchar el concepto de independencia, seguramente piensas en los festejos que se realizan cada 16 de septiembre y en personajes clave de la historia de México. Precisamente, este concepto se refiere al proceso de separación de un país que formaba parte de otro, en el caso de México, su separación de la corona española. Muy ligado al concepto de independencia está el de soberanía, el cual se refiere a quien posee la máxima autoridad política en un país o territorio. Durante siglos, la soberanía correspondió a la corona española, pero a partir de 1821 recayó en el pueblo mexicano. ¿Sabes si aún es así? ¿A qué se debe? La soberanía de México estuvo en peligro en distintos momentos de la historia, debido a las intervenciones de otros países, esto es, de su intención de controlar políticamente el territorio mexicano. ¿Qué países intervinieron en México en el siglo XIX? ¿Cuál fue el resultado de estas intervenciones? Otro concepto clave de este periodo es el de constitución, documento que contiene las máximas leyes de un país. Durante el siglo XIX en México se redactaron diferentes constituciones, de acuerdo con las ideas vigentes en ese momento. ¿Qué sabes sobre la actual Constitución de México? ¿Qué dice sobre los derechos de los mexicanos? Los conceptos de imperio y república se relacionan con distintas formas de gobierno que existieron en México en el siglo XIX. En el primero, la máxima autoridad recae en un emperador, mientras que en el segundo, en un presidente. Además, en la república, las autoridades son elegidas por el pueblo. ¿Qué imperios existieron en México durante el siglo XIX? ¿Cuál es la forma de gobierno actual de nuestro país? Apliquemos lo aprendido sobre los conceptos clave para explicar la historia de México en el siglo XIX. A partir de lo que trabajamos el día de hoy, realiza una ficha en tu cuaderno como la que observas en el pizarrón. Incluye algunas frases en las que utilices estos conceptos y que se relacionen con la historia de México. Revisa tus respuestas a las preguntas que se presentaron al inicio de la clase. A partir de los conceptos clave que abordamos hoy, reflexiona. ¿Cómo utilizarías estos conceptos para explicar la historia del país? ¿Qué otros conceptos crees que se podrían utilizar o son importantes?
¿Cómo se relacionan estos conceptos con las características del México actual? De esta manera, concluimos la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por el trabajo que realizaste. Los conceptos sobre los que aprendiste hoy te serán de utilidad para comprender la historia de México. Nos vemos en la siguiente clase.